Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar que tenemos esta tarde. El webinar es de recursos para la identificación y selección de socios y proveedores para la innovación y para la presentación de propuestas en colaboración. Y nos lo va a impartir nuestra compañera Ana Arias, a la que daré paso después de esta introducción. La introducción es simplemente para recordarles que este webinar forma parte de una colección de webinars orientados a la preparación de propuestas de I+D+I, principalmente propuestas europeas. Y la idea es precisamente que sean cursos o webinars que puedan recibirse de forma independiente, pero que a la vez puedan formar parte de unos contenidos mayores que sería la colección completa. Hemos tenido ya formaciones sobre cómo hacer el análisis interno de la empresa para detectar posibles proyectos innovadores o de I+D. Hemos visto también cómo se pueden y se deben identificar los programas de financiación para esos proyectos que hemos identificado. Hemos visto cómo podemos preparar una propuesta de éxito a los distintos programas a los que nos presentemos. El webinar de hoy es para esas convocatorias o esos proyectos que requieran de colaboraciones con proveedores o socios, cómo debemos hacer para poder encontrar los adecuados. Y nos quedarían dos más para los próximos 2 jueves, que es el de procesos y protocolos para cómo se evalúan las propuestas de innovación, que eso nos ayudará a poder orientar bien la escritura y la redacción de las propuestas. Y finalmente, en el caso de que tengamos proyectos aprobados, pues cómo se gestionan esos proyectos, cuáles son las claves y los primeros pasos para poder precisamente desarrollar y poder justificar después esos proyectos. Vamos a tener otra colección. No sé si conocen lo que son las Open Calls, pero son un tipo de financiación europea que se llama financiación en cascada, es decir, que se financia un proyecto concreto y ese proyecto a su vez financia a empresas o experimentos de empresas con pequeñas cantidades, ¿no? Eso sería la financiación, las Open Calls. Entonces vamos a hacer un programa con 4 webinars. Os invitamos también a que os deis de alta y los sigáis. Uno de introducción a las Open Calls, qué son, dónde están, etcétera. Otro, cómo se seleccionan, cómo se identifican y se seleccionan cuáles son las Open Calls que aplicarían a mi empresa. Luego os explicaremos en un tercer webinar cómo preparar una propuesta a una Open Call. Y luego, uno último, cómo se justificaría en caso de aprobarnos una Open Call, cómo se podría justificar cuáles son los pasos para justificar esa subvención, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería otro. Os podéis dar de alta en la web en la que os habéis dado de alta para este webinar. Y sin más, voy a dejar a mi compañera Ana Arias, que nos va a contar cómo montar un consorcio para el desarrollo de un proyecto de I+D+I. Hola, Ana. Hola Antonio, gracias. Voy a Todo tuyo. compartir mi pantalla con la presentación. Vale, ¿la veis bien? Vale, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias Antonio por la presentación. Y bueno, como ha dicho mi compañero, la sesión de hoy va a cursar sobre la identificación y selección de, bueno, principalmente los recursos para esta identificación y selección de socios y proveedores para la innovación. Y los dos objetivos principales que quiero intentar haceros llegar con este webinar es el transmitiros de alguna manera la importancia que la colaboración en la innovación
tiene la creación de un consorcio transnacional que aporte un valor añadido al proyecto de innovación que queremos presentar. Otro de los objetivos principales es el proporcionaros esas herramientas y, bueno, y esa comprensión general de los pasos a seguir para, pues, primeramente, crear y construir un consorcio óptimo y daros esas técnicas o esas herramientas o dónde podemos encontrar a los candidatos más apropiados. Un poco trataremos el tema veremos la definición o quiénes son los socios y proveedores mejores, los recursos y herramientas disponibles que tenemos a nuestra disposición y, bueno, y ver un poco las estrategias para la selección de estos socios para la conformación del consorcio. Bien, la sesión de hoy la vamos a dividir en 5 apartados principales, una pequeña introducción donde aterrizaremos el tema de hoy y veremos la necesidad de la creación y el requisito de crear estos consorcios transnacionales para poder presentar nuestros proyectos. Luego veremos un poco ese proceso de creación y nos adentraremos en la definición de los socios y proveedores, la difusión del proyecto para esa búsqueda e identificación y los criterios de selección y configuración del consorcio. Bien, recapitulando un poco de las sesiones anteriores de mis compañeros, tanto de Candela y de Alejandro, que vieron la identificación y selección de programas de financiación y la elaboración de propuestas de acceso a esa financiación, recordamos brevemente y podemos ver aquí las fases y el ciclo de vida de una solicitud, de una propuesta para un proyecto, que como vimos era una primera fase de monitorización e identificación, donde se identifican los programas y convocatorias que pueden encajar o que encajan con nuestra idea de proyecto. Pasamos a una segunda fase de presentación y tramitación de la solicitud. Y para concluir con una fase de gestión y justificación, donde se coordina el seguimiento de los proyectos, se justifican los proyectos y se realiza la transferencia de conocimiento. Bien, nuestra sesión de hoy se enmarcaría dentro de la fase 2. Concretamente, una de las tareas principales es la búsqueda de socios en el área cubierta por el programa en concreto del proyecto al que vayamos a presentarnos. Y entonces aquí tenemos que plantearnos, y en este sentido la mayoría de programas europeos de gestión directa tiene como requisito principal para la realización de un proyecto la formación de un consorcio que tiene que estar constituido por socios de distintos países de la Unión Europea y puede ser también de otros países terceros. A esto es a lo que llamamos transnacionalidad del consorcio. Y en el marco de estos programas europeos, este carácter transnacional es uno de los rasgos diferenciadores de los proyectos, ¿no? Y es fundamental que se cumpla y la mayoría de los requisitos de estos consorcios normalmente puede variar, aunque lo normal es que se requiera como mínimo 3 socios de 3 países diferentes y demás. Entonces, los proyectos deberán desarrollar en el marco de una cooperación entre entidades de distintos estados. Tendrán que compartir objetivos y el desarrollo de actividades de modo que por un interés común. Perdón, que me he pasado. Esto que en el marco de la transnacionalidad que va a conllevar
pues puede conllevar algún reto, ¿no? Como es el trabajar en otros idiomas. Normalmente en los programas europeos el trabajar en inglés. También puede ser en la colaboración con otras culturas, con otras prácticas administrativas. Otro reto puede ser el que se va a estar viajando, el que hay que adoptar perspectivas más amplias a las que nosotros tenemos. Pero bueno, también puede aportar ventajas, por ejemplo, a la hora de tomárnoslo como una oportunidad de aprendizaje de las experiencias de otras entidades y otros territorios. Podemos impulsar la competitividad institucional, darnos visibilidad internacional, publicidad y demás. Entonces, este ámbito es muy importante y en esta transnacionalidad existen dos tipos de roles claves entre las entidades participantes que van a participar en el consorcio, que van a ser la entidad líder, que generalmente es aquella que tiene la idea del proyecto y que toma la iniciativa de construir el consorcio. Esta entidad líder va a ser el motor de coordinación y dinamización al resto de organismos participantes de ese consorcio, tanto durante la fase de diseño como en la ejecución en sí del proyecto. Y va a presentar la propuesta en nombre de todos los participantes del consorcio. Además, es el responsable y el interlocutor directo con la autoridad de gestión del programa que financiará el proyecto. El asumir este papel, para asumirlo, es fundamental tener cierta experiencia y bagaje previa en proyectos europeos y una solvencia tanto financiera como económica. Porque una entidad sin experiencia, yo considero que es más recomendable que empiece participando como socia a que participe como entidad líder. Por otro lado, tenemos las entidades socias que actuarán bajo la coordinación de la entidad líder, colaborando con ella en todas las fases de vida del proyecto, y algunos de los socios pueden asumir un papel mayor en el proyecto, ya que pueden coordinar algunos paquetes de trabajo, o bien realizando en función de su especialidad técnica o sus competencias, pues más tareas de investigación, de publicidad, de transferencias de resultados. Además de estos son los dos roles principales en un consorcio. Luego también existen las entidades asociadas, que son entidades, tanto pueden ser públicas o privadas, que participan en los proyectos de una manera puntual y complementaria. Sin embargo, no gestionan presupuesto ni tienen ningún tipo de vínculo directo con el resto de entidades socias ni con las autoridades del programa europeo. Y por último están los beneficiarios, que es el colectivo o personas a las que se dirigen las actuaciones del proyecto y que han de ser tenidos en cuenta tanto en el diseño como en la ejecución del proyecto. Bien, bueno, concluyendo esta parte introductoria, y quiero que quede claro que la importancia que la colaboración en la innovación, en los proyectos de innovación, tiene, que juega un papel fundamental para el éxito y la viabilidad de los proyectos. Algunas de las razones clave, aunque ya la hemos indicado brevemente, de esta colaboración, de por qué es esencial, porque se accede a conocimientos y experiencias diversificados. Es decir, esa colaboración de socios y proveedores brinda un acceso a una gama de conocimientos, de habilidades y de experiencias que pueden no estar disponibles internamente en una organización, lo que puede llegar a permitir el abordar desafíos complejos desde distintas perspectivas. Otra razón es el desarrollo de soluciones más completas y efectivas.
al trabajar con socios, las organizaciones pueden combinar recursos y capacidades complementarias para desarrollar soluciones más completas y efectivas. Es decir, esta sinergia puede conducir a la creación de productos, procesos y servicios innovadores que mejoren las necesidades del mercado, y esto es muy, muy interesante. Otra de las razones es la reducción del riesgo y de los costes. El colaborar puede ayudar a mitigar posibles riesgos y reducir el coste asociado a desarrollar un proyecto de innovación. Al final es compartir las cargas de investigación y desarrollo, que eso, hombre, quiera o no, es muy interesante. Otra de las razones puede ser la aceleración del tiempo de comercialización, también el acceso a nuevos mercados y oportunidades. O sea, que es muy, muy importante la colaboración a la hora de desarrollar estos proyectos de innovación. Y bueno, es verdad que en ocasiones puede resultar complicado y difícil encontrar los compañeros más adecuados, ya que la Unión Europea en sí no tiene una guía específica sobre cómo encontrar proyectos en los que participar como socios, y los investigadores nunca, no siempre tienen listados de contactos que abarquen todas las disciplinas exigidas en los consorcios. Entonces, claro, hoy hemos intentado agrupar todas las opciones de búsqueda y las herramientas, y para que las tengáis y podáis utilizarlas. Aunque es cierto que la mayoría de las convocatorias cuentan con apartados específicos para búsqueda de socios o páginas con herramientas de búsqueda donde se pueden publicar nuestras ofertas o los perfiles que estamos buscando. Vamos a un poco a ver un poquito más adelante las opciones que existen. Antes de entrar en las herramientas, quería indicar algunos aspectos relevantes sobre el proceso de creación del consorcio transnacional para tenerlo en cuenta. Como digo, esta creación del consorcio consiste en la identificación de las entidades socias transnacionales. Esto va a dar lugar al comienzo de la colaboración y la negociación de las condiciones de la participación de los socios. El desarrollo de este proceso se debe realizar de forma paralela a la elaboración técnica de la propuesta del proyecto. ¿Por qué? Porque es importante planificarlo y empezar cuanto antes, porque la búsqueda de un socio cuando el proyecto ya está diseñado y a pocos días antes de que finalice el plazo de presentación, pues no tiene ningún sentido de que nuestras posibilidades de identificación del socio sean las más adecuadas. Entonces, de que hayamos encontrado el socio más adecuado con tan poco tiempo. Entonces, es muy importante ir trabajando con tiempo. Este papel de búsqueda, ¿a quién corresponde? A la empresa líder, que tiene que considerar las exigencias tanto del programa como de la convocatoria, además de las características particulares del proyecto, porque, como digo, el contar con los socios adecuados es básico y fundamental para alcanzar el éxito tanto en el diseño como en la ejecución del proyecto de innovación de I+D+I que presentemos. Además, un buen consorcio deberá sacar todas las habilidades y competencias de los participantes para eso, para afrontar los temas abordados durante el proyecto y lograr así los objetivos que se establecen desde un principio. Además, es fundamental contar con un número adecuado de socios que, como hemos dicho, responda a los requisitos del programa y que dé lugar a un tamaño de consorcio manejable según el proyecto, porque de nada sirve tener un gran número de socios que no cuadra con los objetivos del proyecto en sí. Entonces, esto es muy importante. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el consorcio, bueno, que debe tener el líder, la entidad líder, se debe asegurar el líder del consorcio que
que este consorcio sea esté equilibrado. Desde una perspectiva geográfica, por ejemplo, contando con un número adecuado de instituciones por país. En general, no se considera apropiado que haya más de un socio de una misma región o incluso de un mismo estado. Esto son cosas a tener en cuenta. Hay que, por ejemplo, tener en cuenta la presencia de las diferentes zonas o territorios del programa, conforme a criterios de zona norte-sur, antiguos o recientes miembros de la Unión Europea, territorios más o menos desarrollados. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Además, la distribución y actividades y responsabilidades de los socios tienen que estar equilibradas, además del presupuesto vinculado. Muy importante. Con lo cual, nosotros, nuestra experiencia nos ha demostrado que la mejor manera de obtener un buen consorcio es trabajarlo a la carta. Es decir, desde la primera fase, desde la fase de planificación, deberíamos estar ya sabiendo con quién y con qué tipo de entidad o institución nos gustaría trabajar, realizando la búsqueda, aportando la información adecuada y con suficiente antelación, como hemos dicho. Bien, ¿qué pasos vamos a necesitar para la construcción de este consorcio? Tenemos que definir qué tipo de socios queremos, tenemos que difundir nuestro proyecto para captar posibles socios e identificar, seleccionarlos, construir el consorcio y formalizarlo. Bien, bueno, en la definición de socio quería comentaros ciertas cuestiones a tener en cuenta para que las entidades socias sean adecuadas para los objetivos y actuaciones que el proyecto va a desarrollar. Es muy importante la relación entre competencia y el ámbito temático del proyecto. Por ejemplo, es decir, si el proyecto se centra en la innovación o en el turismo, será necesario contar con que el socio cuente con algún grado de competencia en la materia. ¿Qué más? El nivel de gobernanza más adecuado para desarrollar las actividades del proyecto, local, regional o nacional. Si vamos a necesitar entidades de carácter jurídico, público o privado o ambas. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Que el perfil competencial de las entidades, es decir, si tenemos que contar con una administración pública, con una agrupación de empresas, con una universidad, etcétera. También es muy importante el nivel de experiencia en la temática que estamos proponiendo. Esto es una cuestión a tener en cuenta. Además, la conexión entre los objetivos de las organizaciones, de las entidades y los de la propuesta debe ser una conexión fuerte, siendo esta una clave importante para alcanzar el éxito, y han de ser capaces de crear un vínculo importante con los grupos a los que se dirigen las actuaciones y los resultados. El grado de compromiso de los socios en las tareas del proyecto debe ser muy alto desde el inicio. Una entidad que no responde a la información que se le está pidiendo en una fase de diseño, por ejemplo, o que no lo está haciendo adecuadamente, pues probablemente va a plantear los mismos problemas durante su ejecución. Entonces hay que tener cuidado con esto. A la hora de definir los socios es importante también la complementariedad entre las instituciones. También puede ocurrir que sea importante la experiencia en la gestión de proyectos europeos. Quizás no es buena idea que un consorcio donde todos los socios se estrenen en este aspecto de gestión de proyectos. Aunque se podría justificar como algo positivo el que participe algunos sin experiencia, pero obviamente no todos. ¿Qué más? Bueno, como ya he mencionado, en relación a la capacidad de la entidad del líder, las entidades socias también es importante que tengan una capacidad financiera para afrontar la cofinanciación y adaptarse a los flujos financieros del
del proyecto. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Perdón, que me paso. Bien, como ya hemos indicado, en el contexto de la innovación, socios y proveedores van a desempeñar un papel fundamental y necesario para el éxito del proyecto. Entonces tenemos que ver bien y saber quiénes son estos socios o estos proveedores, estos actores, y cómo pueden impactar en los procesos de innovación. Por ejemplo, los socios en los proyectos, en la innovación en sí, pues son entidades, ¿no?, con las cuales una organización colabora para llevar a cabo distintas actividades, ¿no? Y pueden ser otras empresas, instituciones, universidades o instituciones académicas, centros de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro, organismos gubernamentales y otras entidades relevantes. En el caso de los proveedores, serán entidades que suministren productos, servicios o conocimientos especializados y que son necesarios para llevar a cabo las actividades que se van a desarrollar en el proceso. ¿Quién puede ser proveedor? Podrá ser proveedor una empresa de tecnología, consultoras especializadas, proveedores de materias primas o componentes, por ejemplo, desarrolladores de software, diseñadores, expertos en marketing, etcétera. Bueno, vamos a pasar ahora a la difusión e identificación de socios. Entonces, aquí vamos a explorar, como ya he dicho, diversos métodos y herramientas que están a nuestra disposición, la mayoría, para identificar a estos socios para nuestros proyectos y es fundamental contar con una posible estrategia a la hora de empezar la búsqueda y que nos permita encontrar los mejores colaboradores y los que estén más alineados a nuestros objetivos y necesidades específicas del proyecto. Nosotros recomendamos la elaboración de, por ejemplo, como una estrategia de una ficha de idea de proyecto en la que se puede plasmar de manera clara y atractiva los objetivos que van a tener nuestro proyecto, un perfil del socio que estamos buscando, indicando cuál sería su función en el proyecto, la experiencia que se requiere. Frecuentemente es necesario redactarla quizá en el idioma que nos están pidiendo en el programa o en la convocatoria, que normalmente es el inglés. Igualmente, y muy importante, es indicar los plazos establecidos por la convocatoria y con los que la entidad líder cuenta, fija, para recolectar a los posibles candidatos y encontrar a los posibles candidatos. Bueno, una vez elaborada, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, difundir al máximo esta ficha o esta hoja o nuestra idea de proyecto. Entonces, ¿qué herramientas y técnicas tenemos? Tenemos, por un lado, el acceder a plataformas gratuitas para la búsqueda que están desarrolladas por la Unión Europea. Por ejemplo, existen apps informáticas que se titulan los Partner Search, que se alojan en la web de los programas europeos y están creadas específicamente para que encontremos al socio más idóneo. Aquí ofrecen una estructura de ficha de proyecto donde tú igualmente metes lo que hemos dicho, datos principales, esbozo de la propuesta, defines el tipo de socio que necesitas y suelen dar lugar a numerosas solicitudes de adhesión, por lo que a raíz de este tipo de aplicaciones luego se requiere un esfuerzo para la selección porque es verdad que se captan a muchos posibles candidatos. Luego tenemos también, que ahora lo vamos a ver un poco más en detenimiento, la plataforma de Enterprise Europe Network. Tenemos la plataforma Cordis, ahora entro un poquito más en profundidad.
tenemos la plataforma del portal de Funding and Tender Opportunities, el European Cluster Collaboration Platform. Luego contamos también con plataformas privadas, B2Match, Eventbrite, Eventia y demás. Bueno, a nivel público hay muchas más, luego os lo voy contando. ¿Qué más técnicas o herramientas tenemos para encontrar estos socios? El hacer networking, tanto de primer como de segundo grado. También podemos asistir a Infodays, a sesiones informativas. Ahora las voy explicando un poco con más detenimiento. Contactar con entidades intermediarias, suscribirse a posibles newsletters en el ámbito de innovación y utilizar los foros de las redes sociales. Aquí os traigo algunos ejemplos. Aquí podéis ver el portal de EU Funding and Tender de la Comisión, que a través de este podemos encontrar no solo la información de las distintas líneas de financiación de la Comisión, sino también partners que quieran o socios que quieran participar en nuestro consorcio para solicitar esa ayuda. Esta herramienta dispone de filtros para buscar en función de, por ejemplo, la implicación de los socios en programas de financiación. Hay búsqueda de palabras clave, como podéis ver aquí, en función de lo que nos interese, de tema, de convocatoria, del programa. También hay filtros de detalle de la organización. Aquí, aunque no se ve, perdón, ponía Universidad de Murcia y te dan los datos de la universidad, bueno, el tipo de organización, dónde se ubica, el número de proyectos que ha realizado, te da una serie de información muy interesante a los proyectos, como veis, muy interesante a la hora de localizarlos. Aquí tenemos también, os he puesto la red Enterprise Europe, que es la mayor red de apoyo a pymes en proyectos internacionales. Esta red, a través de esta plataforma, lo dicho, podemos ponernos en contacto con una red local o encontrar partners internacionales. Enterprise Europe Network tiene su web europea y luego tiene la parte nacional e incluso regional. Donde encontramos todo tipo de posibles socios. También tenemos la plataforma Cordis, que permite encontrar un repositorio de toda la información sobre proyectos financiados por la Comisión, y en estos proyectos se ven los participantes y demás. También tenemos la European Cluster Collaboration Platform, que al registrarnos en este clúster podemos publicar nuevas solicitudes o iniciar conversaciones con partners potenciales. También el European Social Fund desarrolló una base de datos para la búsqueda de socios donde las instituciones que quieran desarrollar proyectos colaborativos puedan publicar información sobre sus organizaciones. En fin, hay bases de datos para rato. Como he dicho, también están las plataformas privadas y un punto, bueno, la asistencia a jornadas de información organizadas por los programas europeos, tanto en Europa como en España, es muy interesante el acudir a ella. Como veis, la opción de acudir presencial o asistir online es muy interesante. Estas jornadas suelen estar publicadas en los portales de los programas y también en las agencias nacionales. A través de estos eventos pues es muy interesante porque se puede conocer a potenciales socios, proyectos que se están desarrollando y se pueden intercambiar ideas y puede ser muy fructífero. El participar también en eventos de repercusión regional, nacional e internacional tipo matchmaking o reuniones sectoriales para la búsqueda de estos socios, pues es muy interesante para encontrar los mejores y los más adecuados a nuestro proyecto. También hemos dicho, otra de las herramientas es
buscar a través de las entidades intermediarias, como por ejemplo las agencias nacionales y puntos de contacto. Este es el listado de nacionales de contacto del programa Horizonte Europa, que está dividido por materias. Es muy interesante. También se puede contactar con delegaciones regionales ante la Unión Europea, entidades públicas con personal especializado, empresas de consultoría privada, en fin, un largo etcétera. Como he dicho, pues eso, el hacer networking es muy interesante tanto de primer como de segundo grado. Es decir, con contactos que ya teníamos, contactos propios o anteriores colaboraciones. Es fundamental apoyarse en las redes y asociaciones en las que estamos participando. También es muy interesante ponerse en contacto con los promotores y participantes de proyectos aprobados en convocatorias anteriores e incluso de proyectos rechazados. ¿Qué más? Bueno, aquí también los foros y las redes sociales también es muy interesante porque se van publicando pues todo lo que va saliendo, necesidades, posibles socios y la verdad que es muy interesante estar atento a través de las redes. También es interesante y otra opción suscribirse a newsletters de las páginas de las asociaciones y entidades relacionadas en el ámbito de nuestra investigación, que nos pueden servir como puntos de información. Y bueno, existen bastantes, me encantaría ir una por una ampliando información, pero no tenemos tiempo para todo. Así que bueno, aquí os dejo otras plataformas en función del área temática, que bueno, que se pueden consultar y son bases de datos muy interesantes a la hora de conformar los consorcios. Bien, cuando ya tenemos identificado. Es cierto que esta búsqueda, perdón, es una etapa crítica y es muy importante porque, bueno, vamos a necesitar participantes que sean serios, que estén comprometidos, que sean eficientes y que, obviamente, como ya hemos dicho a lo largo de esta sesión, aporten un valor añadido a nuestro proyecto porque además se trata de constituir un equipo con el cual vamos a tener que trabajar unos 3 años aproximadamente. Y bueno, como ya hemos dicho, hay que analizar muy bien las necesidades de nuestro proyecto, buscar, identificar y seleccionar. Y en este punto estamos. Los criterios fundamentales a la hora de seleccionar a los socios y proveedores potenciales, pues pueden ser, como veis aquí, pues criterios técnicos, competencias y experiencias claves para la ejecución del proyecto, que tengan competencias y experiencias claves para la ejecución del proyecto y sus actividades, criterios geográficos, que sea un consorcio representativo de un espacio coherente para un proyecto de una dimensión europea. También criterios económicos que estos socios demuestren la capacidad económica para sostener el proyecto. Es muy importante. Criterio estratégico, que el consorcio que sea un consorcio adecuado con los intereses de los propios socios y presentando, como ya hemos dicho y hemos repetido, un valor añadido europeo. Y un criterio de elegibilidad. Hay que respetar los requerimientos del programa y de la convocatoria sobre tamaño, proveniencia de los socios y tipología de entidades participantes. Ay, perdón, ¿qué me pasa? Bien, cuando ya hemos seleccionado al socio más adecuado y apto para la participación en nuestro proyecto, pues después de haber tenido en cuenta todo lo que os he contado, pues ya a partir de aquí podemos empezar a construir
el consorcio como tal, con la dinamización para el diseño para el diseño conjunto de la propuesta, negociación de condiciones de participación, se solicitará información y documentación, pasaremos posteriormente a la formalización de este consorcio. Se aportará información, datos a incluir en el formulario de solicitud y documentos de compromiso, y se procederá con la firma de un representante legal. Y bueno, se identificará, quedará clara la entidad, quién es la entidad líder, quiénes son las partes, las entidades socias, sobre la que aportaremos, como hemos dicho, datos básicos y de contacto, e informaremos sobre su experiencia, justificaremos la composición de este consorcio y el reparto de responsabilidades entre los mismos, y describiremos el modo de gestión de la transnacionalidad, que hemos dicho que es el requisito clave de estos consorcios. Bien, y para concluir, bueno, deciros eso, que es cierto que la búsqueda de socios a veces puede ser muy complicada y dar con el mejor es difícil, pero bueno, es necesario analizar nuestras opciones detenidamente, y ser conscientes de la clave del éxito necesaria a la hora de construir un consorcio. Como he dicho, los objetivos de nuestro proyecto el socio tiene que cuadrarse en estos objetivos, y lo fundamental es ser un valor añadido. Y nada, una frase que me ha gustado mucho y que describe muy bien la formación de consorcios y la creación del consorcio en la elaboración de los proyectos es un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, camina solo, y si quieres llegar lejos, pues ve acompañado. Entonces, hasta aquí mi sesión de hoy. Estoy a vuestra disposición para resolver alguna duda que os surja, y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Ana. Me ha encantado la presentación. Yo creo que ha estado fenomenal y muy clara y con herramientas, y vamos, que yo creo que ha sido muy buena. Damos paso a preguntas. Hay una mano levantada. Puedes Sí, preguntar, buenas tardes. Angélica. Gracias. Hola Ana, muchas gracias. Quería Hola, hacerte la Angélica. siguiente pregunta. ¿Qué tipo de herramientas de búsqueda de socios y de los proveedores para la innovación recomendarías tú para una empresa pequeña, una pyme, con recursos que los tenga limitados? Pues como os he comentado, es interesante aprovecharse al máximo de las herramientas en línea, las plataformas gratuitas que pone a nuestra disposición la Unión Europea y otras agencias. También el hecho del hacer networking es gratuito, con lo cual no tendríamos ningún tipo de problema, ni implicación económica ni nada. Con lo cual, esto es muy interesante. El asistir a eventos de networking también, perdón, ferias, seminarios, lo que os he dicho de los infodays, yo creo que tenemos muchísimas herramientas que no requieren ningún tipo de coste, y que cualquier empresa, tanto grande como pequeña, con recursos mayores o menores, puede acceder sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias, Angélica. No sé si hay alguna pregunta más de los participantes. Si no, te pregunto yo, Ana, por si... Dime. A mí me gustaría saber, de alguna forma, cómo podemos garantizar o comprobar que los resultados de todas estas herramientas que nos has comentado, que son relevantes y de calidad para el proyecto que estamos preparando. Hombre, es importante
establecer desde un principio, como os he intentado explicar, establecer los criterios, tener unos criterios claros y específicos de búsqueda. Esto desde el principio yo creo que es fundamental, definir el área de especialización y temática, la ubicación geográfica, el tamaño de empresa que vamos a necesitar, la experiencia previa en proyectos o no, y también yo considero que es muy importante verificar la credibilidad y la reputación de las fuentes de información que vayamos a utilizar. Entonces, todo lo que provenga de las instituciones de la Unión Europea, pues eso ya, con eso ya lo tenemos y no habría ningún tipo de problema a la hora de fiarnos de esa información. O sea que es, por un lado, que las plataformas o recursos sean fiables, como los que tú has propuesto Eso es. en la presentación, y luego que Eso, los criterios sean muy claros por nuestra parte para eso saber es. que estamos buscando bien, ¿no? Exactamente, que estamos buscando lo que necesitamos, al fin y al cabo, que es lo más importante. Sí. Vale, muy bien. Pues bueno, no sé si a alguien le queda alguna cuestión que plantear. Bueno, pues nada, muy bien. Muchas gracias, Ana. Vamos a dar por finalizado el webinar de hoy de creación de consorcios y agradecerte mucho tu presentación y decirle a todos los que estáis hoy conectados o los que nos vais a ver en diferido que os podéis dar de alta en los siguientes webinars que tenemos preparados. Gracias, Ana, y gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.